Amén. La segunda parte se me había cortado el video. Estaba explicando, mis hermanos, entonces que el sector trinitario tendría dos salvadores, uno intelectual y otro ejecutador del plan. Pero bueno, la Biblia dice que no conoceremos a otro salvador más que a él mismo. Y eso lo leemos en el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4. No conocerás otro salvador más que a mí. Ahora, fíjese que la Biblia sí nos enseña que el Padre es Salvador. La Trinidad tendrá que confesar si tiene más de un Salvador o si tiene uno solo. Dice en 1 Timoteo 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La Biblia habla que Dios es nuestro Salvador y que no conoceremos otro Salvador aparte de Él. Y vemos que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, según Tito 2:13. En Camino a la Trinidad tienen varios Salvadores a nivel personal. La Biblia dice que el Padre es nuestro Salvador. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, Tito 2:3. No podemos tener más Salvadores a nivel personal porque entonces Dios nos mintió cuando dijo en Oseas capítulo 3, versículo 4, no conocerás otro Salvador más que a mí. Nos mintió. No creo que Dios haya mentido. Por eso que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. El Padre está trasladando toda su obra, todo lo que Él es, Salvador, lo es también el Hijo, su manifestación en carne. Vuelvo nuevamente a decirles que a lo largo de esta mini enseñanza, en mini estudio, entiendan que yo hablo siempre de una sola persona y su manifestación, que no es otra persona aparte de Él, sino que es Él mismo. Amén. Y ya para terminar, mis hermanos, otra cosa que el Padre le traspasa al Hijo es su nombre. Entonces hemos visto que el Padre le traslada su trono, todo poder y autoridad, ¿verdad? También le traslada la adoración, los atributos personales de ser el único, de tener vida en sí mismo, de poseer vida en sí mismo, ¿verdad? Y de dar vida eterna a quien quiera darle. Vamos a leerlo en Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. El Padre le dio al Hijo un nombre y es Jesús, del hebreo Yahshua, ¿sí? Que significa Yahweh salva o Yahweh salvación. Por eso en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos claramente que el Hijo, por el propósito de salvar al pueblo, es llamado Yahweh salva o Yahweh salvación. O sea que el Hijo recibe el nombre de su propio Padre o del Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en la costumbre judía, poner el nombre a su descendencia, a sus hijos, ¿verdad? En el pueblo de Israel, en la cultura judía, era muchas veces por causa de algún voto, de alguna situación, alguna circunstancia que estén pasando, ¿verdad? Entonces, debido a ello, o también con un sentido profético, también ellos ponían nombre a sus hijos. Amén. Vamos a leer algunos ejemplos de cómo por una situación determinada o por circunstancia el hijo recibía un nombre. Por ejemplo, Eva significa vida. Noé, reposo. Esto es por las circunstancias que estaba pasando. Noé, un reposo. Isaac significa risa. Esaú, velloso. Edom, rojo. Jacob, suplantador. O sea que cada uno de estos personajes era porque el contexto que le rodeaba en su vida, ¿verdad?, es correlativo con su nombre y con su persona. O sea que el nombre está relacionado con la persona misma, por la situación
o por lo que él era mismo esa persona. El nombre debía ser, si era posible, de buen augurio. Raquel, moribunda debido al parto, llama a su hijo Benoni, hijo de mi dolor, pero de inmediato Jacob se lo cambia poniéndole Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Eso está en Génesis 35:18. También el nombre nuevo correspondía a su transformación. Por ejemplo, Abraham a Abraham. Abraham significaba, o significa, mejor dicho, su primer nombre significa padre de elevación. Y su nombre fue transformado o cambiado a padre de multitudes. Por ejemplo, Sarai a Sara, de Jacob a Israel, de Noemí a Mara, etc. Podríamos nombrar varios ejemplos más en donde los nombres de las personas son cambiados, ¿sí? Entonces tenemos que por motivo o circunstancia de la vida o por algún augurio o proféticamente hablando, se le ponía nombre a los descendientes. Era una costumbre. También se le cambiaba el nombre, otra costumbre. De hecho, Jesús también le dijo a Pedro, ya no te llamarás Simón, sino Cefas, Pedro, que significa roca. También podemos leer otro ejemplo que di, de que hay una relación directa entre el nombre y la persona. El nombre participa de alguna manera en la esencia que tiene por objeto revelar. Expresa la personalidad hasta tal punto que el conocimiento del nombre de alguien indica conocerlo íntimamente. O sea que otro ejemplo es que el nombre de la persona indicaba realmente quién era esa persona o las características que tenía esa persona. Tan solo con nombrar el nombre ya se estaba evocando a la misma persona y entendiendo que esa persona que poseía ese nombre era tal como el nombre lo estaba describiendo. En Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán y me lo diste, y han guardado tu palabra. En otras palabras, Jesús dice: he manifestado tu persona. Eso es lo que está haciendo Jesús, porque el nombre está muy relacionado con la persona. ¿Me entiende? Lo que el nombre significaba era lo que justamente esa persona era. Y Jesús dice: he manifestado tu nombre. Le está diciendo: he manifestado tu persona, quién eres. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? Viéndolo a Él. Las acciones de Jesús, las obras de Jesús, que eran del Padre. Las palabras de Jesús eran del Padre. Entonces, con las palabras, con el accionar, con la obra que hizo Jesús, dio a conocer el nombre del Padre. En otras palabras, dio a conocer a la misma persona. Me doy a entender. Jesús da a conocer a la humanidad el nombre del Padre por sus acciones. En otras palabras, da a conocer a la misma persona Padre en Él, su manifestación en carne, la manifestación en carne de Dios el Padre. Entonces Jesús nos da a conocer al Padre en Él, mirándolo a Él, viéndolo a Él, escuchándolo a Él. Estamos escuchando al mismo Padre, no porque esté suplantando a otra persona Padre, no, sino porque el mismo Padre se había manifestado en carne y estaba entre nosotros. Esto se llama el traslado del Padre al Hijo. El Padre le traslada al Hijo su nombre, y en el nombre viene todo lo que es el Padre. Todo lo que es el Padre y cómo es el Padre, lo es también su manifestación en carne, el Hijo de Dios. Vamos a leer ese nombre, es del Padre, y el Padre se lo da al Hijo. El nombre implica lo que es la persona, sus características, sus virtudes. Jesús no podría llamarse así si no hubiera de salvar a la humanidad. Si no era Dios con nosotros, tampoco podría llamarse Emmanuel. Entonces, de ninguna manera Jesús se podría haber llamado Jesús. De ninguna manera Jesús o el Hijo de Dios podría llamarse Jesús, valga la redundancia, si Él no hubiese salvado
o si Él no hubiera salvado a la humanidad. Pero esto ya había pasado en la eternidad. Esto ya había pasado en los designios de Dios. Por eso es que se llama Jesús. Porque Él iba a salvar a su pueblo realmente. Ya lo había hecho Dios en sus planes, pero ahora en su manifestación en carne le estaba dando cumplimiento a lo que Él ya predeterminó antes de todas las cosas. Y lo hace por medio de su manifestación en carne. Lo hace Él siendo hombre. Amén. Por eso en Mateo 1, 20, 23 es el cumplimiento de Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su nombre, su persona es llamado Dios con nosotros. También Él es llamado de otra manera en Isaías 9:6, que ahora vamos a ver. O sea que Jesús también es llamado Emmanuel y da cumplimiento a Isaías 7:14, ¿sí? Que será llamado su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea que se está cumpliendo realmente esa profecía en la persona de Jesús. Y Jesús es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Otra manera que también es llamado su nombre en Isaías 9:6 es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También en Jeremías 23:6 dice: en su día será salvo Judá, Israel habitará seguro, y este es su nombre, por el cual será llamado Yahweh, justicia nuestra. O sea que el nombre de Dios es trasladado al Hijo, y el Hijo, al tener el nombre del Padre, ¿verdad?, recibe en sí todo lo que es el Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe admirable, consejero. Todo lo que es Dios lo es el Hijo. Todo lo que es el Padre lo es el Hijo. Y todo lo que las virtudes, todas las prerrogativas divinas que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. ¿Y quién es el Padre? Lo es el Hijo. Todo. Eso se llama el traslado del Padre al Hijo. El Padre trasladó todo lo que es, toda su persona, en la persona del Hijo. Pero en su manifestación en carne, habla conforme a lo que Él determinó antes de mano. Salvar a la humanidad en un estado de siervo, en un estado de humillación, de autohumillación, de enviado, y en ese sentido es menor que el Padre. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué más puedo decirle? Que el Hijo recibe todo lo que es del Padre, el traslado del Padre al Hijo. El Padre traslada toda su persona al Hijo. También quiero hacer mención, y con esto ya voy terminando, en Filipenses 2:9, Él dice que recibe un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y también que es un nombre que está sobre todo nombre, no solamente en este siglo, sino en el venidero. No solamente en este mundo, sino en el venidero también, según Efesios 1:21. Hay algunos que dicen que Jesús dejará de llamarse Jesús porque su nombre será cambiado, y toman Apocalipsis 3:12. Dice estas personas que creen que se refiere a otro nombre aparte de Jesús. Eso no es así, amados. Sino que Jesús está diciéndonos que pertenecemos a una ciudadanía nueva, regenerada, transformada. Solo será para aquel que venza en Cristo Jesús. Tendremos escrito o grabado en nuestra persona el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo. Por supuesto, esto es una nueva identidad, que perteneceremos a Dios, que somos ciudadanos de la nueva Jerusalén y que somos de Cristo y por Cristo. Amén. Ese es nuestro DNI, lo podemos decir así. Cuando el Señor habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, que al que venciera Él nos hará columna, ¿verdad?, del templo, y que pondrá sobre nuestra frente, sobre nuestra cabeza, el nombre escrito de su Dios, de la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo que Él tiene. Entonces muchos creen que ahí nosotros vamos a tener varios nombres escritos. No. Eso es simbólico, mi hermano. Nosotros, lo que está diciendo Jesús, que nosotros pertenecemos a una nueva ciudadanía, que no somos de este mundo, sino que somos de arriba. Pertenecemos al mundo venidero. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Tenemos un DNI nuevo. Somos transformados.
vamos a tener un nombre nuevo. En otra persona, en otro sentido te está diciendo que vamos a ser regenerados, transformados como Él lo fue. Porque Jesús fue transformado, fue recibido arriba en gloria, fue glorificado. Él resucitó y fue glorificado. Entonces el nombre nuevo de Jesús no se está hablando de que ahora va a cambiar y va a tener otro nombre. No, sino lo que Él es ahora. Él está transformado, está glorificado. Y nosotros también tendremos el cuerpo de su gloria, el cuerpo semejante de su gloria. En Filipenses 3:21, si mal no recuerdo. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo que vamos a pertenecer al que venciere, ¿verdad? El que venciere en Cristo, obviamente perteneceremos para Dios. Seremos de la familia de Dios, seremos de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Hechos 2:21 dice: y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Correlacionado con Joel 2:32, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor Yahweh será salvo, porque en el porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Yahweh ha dicho. Dice, también leemos en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Pregunto, ¿cuál es ese nombre que tenemos que invocar para ser salvo? Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvo. O sea que hay un solo nombre. Ese nombre es Jesús, es el Hijo de Dios, el cual recibe del Padre. Ese nombre es sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, en este mundo y en el venidero. Jesús no va a cambiar de nombre. Jesús no cambia de nombre, es para siempre ese nombre. Entonces, leemos también, con esto termino, 1 Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Hay un solo nombre, mi hermano, que nos fue dado, y es Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, nosotros tenemos salvación, invocando su nombre. Entonces, el traslado del Padre al Hijo, el Padre traslada al Hijo su nombre. Y ese nombre, ¿verdad?, es en nuestra vida, es sobre nuestra persona, y tenemos escrito su nombre. Uno piensa que Dios va a estar escribiéndole el nombre, o Jesús va a estar escribiendo el nombre ahí. No, no hace falta eso. Lo que está hablando en un sentido figurado, de que pertenecemos a Él, pertenecemos al mundo venidero, pertenecemos a la nueva Jerusalén, pertenecemos a Dios por Cristo, pertenecemos a Dios. Por eso dice en Juan 1:12, y todo aquel que le recibió y creyó en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No podemos pertenecer a una nueva generación transformada, glorificada, si no pasamos por el Hijo, si no creemos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer en su persona para ser adoptados como hijos de Dios y pertenecer a la nueva Jerusalén y tener un nuevo DNI. Bueno, mi hermano, espero que les sea de bendición en su vida, y les pido a los trinitarios que mediten, que oren a Dios de todo corazón, que entiendan que no hay más que un solo Dios, que es el Padre, y que éste se manifestó en carne, y que es el Hijo de Dios. En virtud de su encarnación es el Hijo de Dios. Y bueno, le he explicado 5 puntos que entendí como más relevantes, aunque toda la Biblia es relevante, pero como para que podamos ir entendiendo, cuando Jesús habla, el Padre me ha dado, el Padre me dio, etc., se está refiriendo más que nada al traslado del Padre a su manifestación. El Padre al Hijo. La manifestación de Dios en carne. Dios les bendiga. Les saludo, Ángel Gabriel Luna. Les saluda desde Buenos Aires, Argentina.